Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí, aunque como muchos de nosotros creo que hubiera preferido que nos viéramos. Eh, Fuera de este problema que no es de nuestra incumbencia resolver, yo quiero precisar lo que voy a hacer en esa ponencia. Me pareció muy interesante que la doctora Seminario presentara un modelo que es el modelo de la internacionalización conectiva. Yo me situaré en otra perspectiva. Lo que me interesa es invitarles más bien a que reflexionemos conjuntamente sobre el tema de las políticas y de las condiciones institucionales. Me parece que obviamente, y eso se ve en la serie de epítetos que ahora se añade a la internacionalización, sea conectiva, sea híbrida, sea endógena, sea virtual, etcétera, pero que esos cambios todavía no están del todo claros. Primero, porque efectivamente estamos en una situación en la cual con el fin del COVID es probable que nos vayamos volviendo a encaminar hacia unos comportamientos más tradicionales, incluyendo en internacionalización. Y segundo, porque las condiciones institucionales en América Latina, primero, son dispares y segundo, cualquier cambio de modelo en términos sociológicos plantea y genera a la vez adhesiones y conflictos. Y esto no lo hemos visto porque todo nuestro quehacer en esos últimos 2 años ha sido casi suspendido por la pandemia. Entonces, quisiera reflexionar en la óptica de los apoyos, de los cambios y de los ajustes institucionales sobre algunos de los problemas que se plantean tanto en México como en forma más general en América Latina para modificar en porcentajes que hasta ahora ignoramos nuestro modelo de internacionalización. Considerando esto, me voy a centrar esencialmente en 3 aspectos. Uno, un retorno sobre lo que fue desde hace 2 décadas el modelo, entre comillas, latinoamericano y mexicano de internacionalización. 2, ¿cuáles son las nuevas tendencias que hemos visto surgir en esos pasados 2 años? Y 3, ¿cuáles son los retos organizacionales que se plantean para reajustar o ajustar mejor la política de internacionalización de la educación superior a las condiciones actuales? Retomando el primer punto, creo que esos 2 últimos años han sido muy interesantes porque han permitido, por una parte, desarrollar nuevas actividades de internacionalización. Varias han sido mencionadas en la ponencia anterior, en relación a la internacionalización del currículum, en relación también a nuevas formas organizativas, por ejemplo, de los cogrados, etc. Es decir, ha mostrado la pertinencia de cuestionar algo que en América Latina ha costado mucho trabajo cuestionar, es que la internacionalización no es solamente movilidad estudiantil. Tuvimos años en los cuales se medía la internacionalización por el número de estudiantes que mandábamos afuera y por el número de estudiantes que recibíamos.
Les voy a hablar de unos datos que estuve trabajando recientemente para un artículo, que son los datos de la ANUYES sobre estudiantes internacionales. Tuvieron la amabilidad, la gente de estadísticas de ANUYES, de pasarme los datos de 2020, del ciclo 2019-2020 y 2020-2021 sobre los estudiantes extranjeros que llegan a México para seguir una carrera, sea de licenciatura, sea de posgrado. Una primera ojeada a esos datos me mostraron que ese tipo de movilidad, que es un tipo de movilidad particular, no solo no había disminuido, sino que había crecido. Entonces dije, pues qué raro, porque todo el mundo habla del desplome o del derrumbe de la movilidad estudiantil. Cuando vi el tipo de instituciones que permitía, que había sostenido ese auge, me di cuenta que eran esencialmente instituciones virtuales. Es decir, había un desligamiento de lo que es la movilidad física y de lo que es la internacionalización de la formación. Tenemos cada vez más estudiantes internacionales que no se mueven. Todo eso es efectivamente un nuevo escenario ante el cual van a tener que situarse las universidades del país, sean especializadas en la provisión de educación a distancia o sean básicamente instituciones presenciales. Entonces creo que ahí tenemos efectivamente una primera matriz de cambio para volver a pensar las políticas universitarias de internacionalización. El segundo punto son las nuevas actividades de internacionalización. Hay cada vez más equipos virtuales, hay un uso intensivo de redes, hay un Zoom que está cada vez más también, Zoom Meets y demás, que están creando una especie de fatiga tecnológica del cual yo en lo personal estoy muy presa, pero sí hay nuevas actividades. Ahora, para las instituciones el tema es realmente extender esas instituciones. No olvidemos que sobre todo la docencia, pero en buena parte también la investigación, son lo que los sociólogos del trabajo llaman profesiones de lo humano. Y para las profesiones de lo humano, el intercambio directo sí es indispensable. Creo que después de 2 años de que nos tuvimos por fuerza, no por decisión propia, sino por fuerza, metido para usar medios de comunicación, hemos intensificado el trabajo en red, sea para docencia, sea para investigación, y hemos tratado de meter nuestros estudiantes en clases espejos, en COIL, en ese tipo de formas de realizar el trabajo de enseñanza-aprendizaje, estamos todos bastante desgastados y cansados. Y eso es un tema que tenemos que pensar en un momento que estamos en víspera de un regreso a las aulas y a los espacios. Entonces es cierto que tenemos nuevas tendencias, pero también es cierto que estamos en una situación en las cuales para estar planeando cómo vamos a seguir internacionalizando, hay que tomar en cuenta tanto los modelos
como las condiciones institucionales y de los actores. Entonces creo que eso es un tema importante. Otro tema que me parece importante incorporar centralmente a un nuevo proyecto de internacionalización que no quiero calificar porque no me queda claro por lo pronto hacia dónde va a ir, es tomar en cuenta 2 o 3 dimensiones que en los procesos tradicionales de internacionalización que hemos llevado a cabo en América Latina han sido subvalorados. Uno de ellos es la segmentación del sistema de educación superior y por ende la distribución muy desigual de oportunidades de internacionalización. Muchas veces consideramos que el patrón dominante es el patrón de las universidades. Dentro mismo de las universidades, las oportunidades de internacionalización no son las mismas si se trata de un campus foráneo o de la sede central. Esto se reproduce y se agrava entre los distintos tipos de instituciones que hoy día componen el sistema de educación superior. Entonces, creo que tenemos que tener un proceso de internacionalización mucho más inclusivo que el que tuvimos. Y cuando digo que tiene que ser mucho más inclusivo, tiene que ser inclusivo a nivel intrainstitucional, interinstitucional y actoral. Lo que me permite llegar al segundo punto, que es el punto de la equidad y también de nuestras capacidades de responder a la alteridad. Hay que reconocer que el proceso de internacionalización en América Latina y en México ha sido, hasta antes de la pandemia, un proceso de reproducción de élites. Un proceso en el cual los beneficiados por las oportunidades de internacionalización han sido mayoritariamente, aunque no exclusivamente, alumnos procedentes de grupos de clase media. Entonces, ha habido, y eso creo explica en buena parte que el relativo derrumbe de la internacionalización o de la movilidad internacional en esos últimos 2 años no haya generado mayor movilización para muchos de nuestros estudiantes, pero también para muchos de nuestros docentes. La internacionalización no es parte de sus procesos cotidianos de trabajo y no les parece como una actividad alcanzable para ellos. Entonces creo que ahí hay un tema que necesitamos pensar. En otras palabras, creo que los retos tecnológicos son unos, pero lo que tenemos que confrontar desde nuestras universidades son más bien retos que tienen que ver con la conceptualización de la internacionalización. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuáles son los actores que pueden empujar un nuevo proyecto de internacionalización? ¿Cuáles son los procesos organizacionales y administrativos que habría que reformar para dar condiciones mínimas de factibilidad a un proyecto de internacionalización que sea más equitativo, más equitativo y más inclusive?
más inclusivo. Entonces, tomando en cuenta estas cuestiones generales, yo quisiera terminar esa presentación con una reflexión sobre la pregunta que planteé en el título de quién gana y quién pierde, y dejarles tiempo a ustedes para que podamos dialogar sobre esa pregunta. ¿Quién gana? Creo que efectivamente en esos 2 años pasados, todos hemos ganado mayores capacidades por obligación, pero bueno, las hemos ganado en el manejo de las tecnologías de información y comunicación. Eso es algo que tenemos que reconocer y que tenemos que conservar, ¿no? Porque hay muchas cosas que se han podido mantener y otras que se han podido desarrollar gracias a esas tecnologías. Que nos queden mucho por aprender, no lo dudo tampoco, ¿no? Porque yo sigo teniendo muchos problemas a veces con algunas de las plataformas y formas de conexión. Pero creo que todos hemos aprendido, los alumnos, los profesores y los administrativos. Ahora, ¿quién se ha beneficiado más y quién se ha beneficiado menos? Creo que es otra parte de esa pregunta. Y ahí a mí me parece importante darnos cuentas y valorarlos, pero no considerarlo como un estudio, un éxito rotundo. Nos damos cuenta que actores que participaban muy poco de los procesos de internacionalización, como lo son los docentes, a través de los TICs, han logrado insertarse con procesos de internacionalización del currículum a través de las clases espejos de los COIL. Ahora, cuando yo pregunto a colegas qué tanto está extendido ese proceso, me parece que exactamente como se produjo antes de la pandemia en relación al número de investigadores y de estudiantes que participaban en actividades internacionales, tenemos ahora un muy pequeño grupo de docentes que ha logrado dar el salto. En ese sentido, uno de los temas de política que tenemos que atender es cómo hacer que esos pequeños núcleos se vuelvan motores para un cambio más amplio. No sé cuántos de nuestros estudiantes estén, por ejemplo, en las clases espejo, cuántos participan en grupos internacionales de intercambio de conocimiento, por ejemplo. Pero sospecho que las experiencias, lo que es normal, son experiencias pilotos que habrá, si queremos un proyecto de internacionalización en casa que permita una mayor democratización de oportunidades, que deben de ser extendidos en una forma racional, lo que implicará también unas necesidades de entrenamiento y de formación muy importante. Pero creo que con esto no agotamos el elenco bastante importante de cuestiones que tendríamos que tomar en cuenta. Va a haber en los próximos años, creo que una reconfiguración a nivel de las instituciones de atribuciones y de competencias muy importante, que puede tocar toda la organización de las universidades.
No voy a avanzar en el término de análisis de la gobernanza institucional, que es un tema muy complejo, pero sí quiero hacer algunos muy muy cortas reflexiones sobre internacionalización. En América Latina, creo en general, y en México, eso sí, me consta por una encuesta que hicimos justo antes de la pandemia, las oficinas de asuntos internacionales estaban esencialmente dedicadas a la gestión de la movilidad. Es decir, eran eran dependencias que funcionaban muy bien para apoyar a los estudiantes cuando se querían mover, para ir cumpliendo todas las etapas del proceso de inscripción y selección, que a veces es muy complejo, negociaban convenios y a veces apoyaban a los académicos que lo necesitaban, por ejemplo, para la obtención de visas e invitados, etc. Eso era como el núcleo central de su quehacer. Y aparte, en otros espacios institucionales se daba un proceso paralelo de investigación, de internacionalización, que era la internacionalización vía los investigadores, que se hacían en redes, que se hacían en equipo compartido, y había muy poca interconexión con esos dos procesos. Y finalmente había, pero hay en rincones muy pequeñitos de las instituciones, la internacionalización que empujaban los docentes, por ejemplo, cuando negociaban cogrados con sus colegas de otros países, y una internacionalización administrativa que realmente no logró cuajar en forma significativa jamás, ¿no? Entonces teníamos un proceso de internacionalización muy atomizado, cuya configuración debería de cambiar si pensamos en una internacionalización, primero, que represente un eje común de movilización para todos los actores educativos, y segundo, que sea mucho más equilibrada en cuanto a las actividades que vaya auspiciando. Creo que eso es un tema fuerte que tenemos que incorporar a una reflexión sobre una nueva política de internacionalización. Y implica también redefinir quién hace qué y con quiénes. Es decir, ahí tenemos también pendiente el tema de las alianzas internas a la universidad para validar un nuevo proyecto de internacionalización. A su vez, si tenemos un nuevo proceso de internacionalización, creo que esto nos va a implicar revisar ciertos fenómenos. Hace poco tiempo, varios colegas míos y por otra parte varios oficiales de las dependencias encargadas de la internacionalización en la universidad se quejaban de lo que ellos consideraban como un desmedido empoderamiento por la pandemia de la gente que gestionaba los TICs. Y sentían que había habido una oferta de emergencia que sirvió para mucho, para mantener continuidades, pero que no estaban forzosamente adecuadas a las necesidades de cada uno. Entonces ahí tenemos, y sentían que ellos habían perdido autonomía en su capacidad de actuación especializada.
Creo que esos son quejas que no se pueden desoír y no se deben desoír, ¿no? Finalmente, creo que tenemos también que pensar en los valores que sí están metidas dentro de las valoraciones que hacemos de la internacionalización. La MEXID en México, pero también muchas otras agencias como la UNESCO, etcétera, están hablando de la necesidad, que no es una necesidad nueva para nada, pero lo están enfatizando de ir reorientando los procesos de internacionalización en una óptica sur-sur que permita un codesarrollo. El problema es que todos nuestros sistemas, por lo menos en México, pero sospecho que en la mayor parte de América Latina, están orientados a un proceso, a valorar un proceso de internacionalización centrado en una óptica sur de cooperación sur-norte. Mientras no se vean en forma integral cuáles son los valores y los mecanismos de internacionalización que las instituciones y los países quieran desarrollar, tenemos un fuerte riesgo de que las oportunidades del momento se nos escapen. Y creo que es importante decirlo. No es un problema tecnológico, es un problema político. Y terminaría hablando de un tema también que es importante. La internacionalización no es un proceso gratuito, es un proceso costoso. Y en situaciones de austeridad, de crisis económica general, generada por la epidemia, pero también por otros factores, muchos de ellos políticos, ¿cuáles son los recursos que se van a volver a dar a la internacionalización si la consideramos como un proceso que implica desde un repunte de la movilidad hasta pues, la adecuación de muchos de nuestros equipos tecnológicos? O sea, en ese sentido, yo veo que muchas universidades en toda la región están sumidas en crisis de proyecto, pero también crisis de recursos. ¿En qué medida todas las reflexiones sobre internacionalización a distancia pueden ser utilizadas como argumentos para que los financiamientos a un proceso que ha sido un proceso de élite sigan siendo más reducidos de lo que fueron? ¿Y qué implica esto en términos de volver a pensar la internacionalización, extenderla, democratizar sus beneficios? Creo que estos están configurando un marco de reflexión sobre la internacionalización que es urgente tomar en cuenta. No podemos pensar que la internacionalización va a ser lo mismo de lo que fue antes. Y creo que eso está bien. Pero necesitamos también pensar que un nuevo modelo debe de tener características que van a impactar el conjunto de las organizaciones universitarias. Entonces, tomando en cuenta todo esto, yo creo que tenemos también que atender un último problema, que es el tema de los datos sobre internacionalización.
Les decía que en México tenemos todavía pocos datos. Tenemos los datos de la NUYES, que son muy importantes para ver una categoría de movilidad. Tuvimos algunos trabajos de CONAPO y de algunos organismos que intentaron ver en qué medida la COVID había impactado en movilidad. Pero nos falta realmente una base para ir rastreando en las universidades cómo los procesos de internacionalización sean consolidados o sean incipiente, han sido afectados. Y yo creo que la escala de lo institucional es fundamental para hacer ese trabajo. Con eso lo dejaría para que tengamos un poco de tiempo para dialogar sobre esas ideas. Gracias.